Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy les estaremos hablando de un tema muy interesante, como lo es el tema del duelo. Sabemos que no es un tema muy fácil, pero vamos a tratar de platicarles un poco de algunos libros que lo tocan. Pero antes de comenzar con los libritos, amiga, ¿cómo estás? Hola Ale, estoy muy bien y como ya lo mencionaste, vamos a hablar de un tema que puede resultar sensible o delicado para algunas personas, pero también muy útil si están pasando por alguna etapa difícil. Creo que los libros siempre funcionan de compañía y pues vamos a mantener la dinámica que ya hemos hecho, donde vamos a hablar de 3 libros que ya leímos y les recomendamos y de algunos otros que todavía no leemos, pero nos llaman bastante la atención. Antes de comenzar con las recomendaciones, nos gustaría solamente dejar como la definición del duelo. Y pues por ahí encontramos que el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos viviremos a lo largo de la vida. Y esta definición, amiga, al buscar esto en internet, dije, es verdad, porque a pesar de que tal vez podemos llegar a morir y no vivir la muerte de alguien cercano, también es un duelo que vive nuestra vida al nosotros morir. Y voy a tomar este tema en específico en una de mis recomendaciones. Pero sí, es eso que también hay veces que tanto en vida o como puede ser si creemos en la vida, en el después después de la muerte, yo creo que sí hay un duelo también que se vive por nuestra propia vida. Pero bueno, vamos a ir comenzando. Si quieres empezar con tu primera recomendación. Sí, aparte de que pues hay diferentes tipos de duelos, no solo relacionado con la muerte de alguien cercano, y creo que se va a reflejar en las recomendaciones que traemos y que aparte hablan de diferentes etapas, ¿no? Cuando recién te estás enfrentando al proceso o cuando ya estás logrando soltar un poquito más todas las emociones. El primero que yo les quiero recomendar es Días sin ti, de Elvira Sastre. Creo que varios de aquí que nos estén escuchando ya lo habrán leído porque en un momento se hizo bastante popular. De hecho, fue una de las razones por las que yo lo leí, porque la autora normalmente escribe poesía. Ya saben que yo no soy tan afín al género y vi que tenía esta novela y me llamó la atención la temática, la portada, que es súper bonita. Y pues es la historia de una abuela y su nieto que se llama Gael, ya de edad adulta, que son muy cercanos, pero pues la muerte los separa. A la par de esto ocurre que él también está transitando con una especie de duelo amoroso, una relación ahí complicada de amor. Entonces nos refleja toda la hipersensibilidad que tiene nuestro protagonista, toda la creatividad como la refleja en su trabajo de pintor, si no recuerdo mal. Y creo que me gustó el hecho de que hable de la muerte de, sí, alguien cercano, pero no el común que es a lo mejor los padres, sino una figura como los abuelos, que para muchas personas también son importantes. Y este paralelismo que hace también con esa relación que perdió de una u otra manera y cómo lo va comparando y cómo va diciendo, híjole, ¿qué me puede más, no? La muerte o ya no estar con una persona, y cómo con una cosa supera la otra, no sé, es bastante particular. Es un libro muy breve, pero toca todos estos temas, entonces yo sí se los recomiendo bastante. Yo también lo recomiendo y creo que algo muy interesante, claro, que a pesar de que la abuela y el interés amoroso de ese tiempo realmente ya no están durante como que la época narrativa del libro, como que se desdoblegan los personajes a través de la narración del personaje principal. O sea, se me hace también súper bonito y digo, tiene por ahí otros tiempos dentro de la narración, pero eso se me hace también como muy bello al mismo tiempo, como un tipo de despedida a través de la memoria. Y bueno, yo mi primera recomendación que les traigo es una que creo que ya por ahí les había mencionado antes, y es Bajo la puerta de los susurros, de TJ Klune. Este libro comienza mostrándonos al ser despreciable que era el protagonista, así esas personas
que disfrutaban hacer el mal a otras personas en el sentido de a través de su poder, destruirles como que parte de su vida. No sé, esas personas que dices, híjole, nunca se vio en el espejo y vio todo lo que destruyó, o sea, para crearse un imperio a sí mismo. Pero bueno, durante el proceso después ya de él muere, les estoy platicando el primer capítulo. Él muere y durante el proceso de su alma de aceptar que ha muerto, se da cuenta que pues dejó muy mala huella en las personas que lo rodeaban. O sea, él estando ahí en su funeral, se da cuenta que la gente no lloraba, que decían puras cosas como negativas sobre él y él así de que no, ¿cómo? O sea, ¿por qué están diciendo eso de mí? O sea, él vivía como en esa, como pues sí, como que estaba así como delusional, o sea, estaba haciendo, él vivía él pensando que todo el mundo pensaba que era una persona poderosa y que era una persona wow, cuando en realidad todo el mundo decía de que, ay no, terrible persona, bye. Total, después de ahí, pues ya empieza ese camino durante el proceso a pasar al más allá, así es como lo puedo como resumir, y durante este proceso va conociendo como identidades que le van a cambiar la vida en la vida en el sentido de que está muerto, pero su espíritu tiene oportunidad de redimirse, ¿no? Y es súper loco porque te das cuenta de cómo sí hay un proceso en esta, pues ya una vez que morimos, sí hay un proceso también de aceptarlo, o cuando a veces sabemos de antemano que vamos a morir, o sea, todos nos vamos a morir, entonces sí vivimos un proceso en eso de, oye, pues voy a morir y ver qué es lo que estoy haciendo bien o mal para pues realmente ver qué huella queremos dejar, ¿no? Entonces, él ya no tuvo la oportunidad de eso, pero intenta redimir su persona o su alma con estas identidades que conoce dentro de la casa que tiene la puerta de los susurros, ¿no? Es un poco un retelling del cuento de Navidad, pero es todavía muchísimo más profundo. O sea, no les puedo decir quién es el fantasma de quién y así porque pues sería súper spoiler, pero está súper bonito. O sea, yo al final estaba llori. O sea, no. Y me encanta de que, a pesar de que sí puede llegar a ser un tema como medio religioso, el escritor nunca como que hace alusión a una sola religión, como que engloba todo en uno, porque sí hay como que esa identidad que es como Dios, pero está medio como malévolo y caricaturizado, como si fuera el diablo y Dios al mismo tiempo, pero es que es la identidad divina, es que lean, es que está bien padre en ese sentido y te hace muchísimo reflexionar tanto la huella que vamos a dejar como también realmente si estamos disfrutando y siendo buenas personas con las personas que nos interesan, o sea, con las que realmente pues queremos que recuerden algo bien de nosotros. Entonces yo les dejo ahí la recomendación, está también en Storytel, el narrador es increíble, o sea, está súper padre y son de esas historias que se vuelven como entrañables, pero por el sentido de cómo te hacen de reflexionar muchísimo de cómo estás viviendo tu vida actualmente. Entonces, sí, y creo que puede identificarse más de uno, no porque seas una persona despreciable, sino porque a veces tenemos actitudes con cierta gente y no nos damos cuenta. Entonces creo que es una gran lección lo que nos deja este libro. Oye, dos cosas. Creo que desde la perspectiva que está contado narra mucho la atención, al menos no he leído algo que se le parezca. Y es independiente a todo lo demás que ha escrito el autor, ¿verdad? Sí, es autoconclusivo. De hecho, por las portadas podrías pensar que es como que relacionado a la casa del mar más azul, pero no, nada que ver. Son personajes diferentes, son temas diferentes, o sea, súper autoconclusivos, pero muy buenos. Y los personajes, ay, es que también incluye de que un perrito, o sea, ay no, es que él incluye siempre animalitos en sus historias, bueno, al menos en las dos que he leído. Y es como que, ay, no, amiga, yo lloraba mucho, es que me daba mucho sentimiento, yo no, con el perro no, así yo no, dejen el perrito, pero sí habla muchísimo de eso y también habla mucho del duelo que vive la gente que queda viva, ¿no? Y nos hace reflexionar de que, oye, ¿qué tanto impacto va a tener nuestra muerte en otra gente si soy de esta forma?
o si fuera de esta forma, o si me comportara en esta forma, o si es eso, tiene un montón de reflexiones, muchas, y como a veces pues no hay vuelta atrás, o sea, una vez que mueres no hay vuelta atrás, no importa quién seas, no hay vuelta atrás. Entonces, un llorar, ¿qué más les puedo decir? Y les estoy platicando literal las primeras 20 páginas, o sea, increíble, súper recomendado. Maybe sí me da un poquito vibes de la biblioteca de la medianoche, pero igual súper anotado. No en el sentido, digo, tú y yo ya lo leímos. Siento que acá era más como ver que en qué había hecho el mal y tratar durante este limbo, tratar de ser buena persona, te digo, redimir su alma. Y simplemente como redimirla a través de aceptar que eras una mala persona o que no estabas haciendo la mejor versión de ti. Entonces, ay, es que está bien padre, es que tiene muchísimas cosas que pues, obviamente no puedo decir por spoilers, pero, ay, no, yo lo encontré muy emotivo, muy también como muy reflexivo, y creo que no sé si sea como que, ay, sí, te lo recomiendo si estás viviendo un duelo. Pues a lo mejor no, yo lo recomiendo para, casi creo que si estás súper sano, viviendo tu mejor vida, para que te haga reflexionar si realmente estás haciendo como que lo mejor, ¿no? Creo que es más como para eso, porque no sé si, por ejemplo, sea bueno si alguien, no sé, tenga lo mejor de que digas, tengo una enfermedad terminal, o sea, estoy a poco de morir. No sé si sea tan bueno como que escuchen o lean este libro porque pues ya les queda poco tiempo. Pero pues sí, yo lo recomiendo mucho. Tiene muy buenos personajes y creo que el plot es excelente. Bueno, pues pasamos con la segunda recomendación de mi parte, que es Antes de que se enfríe el café. Ya también habíamos platicado de esta historia y creo que tiene un poco que ver con esto que mencionaba Ale de segundas oportunidades, de valorar lo que tienes a tu alrededor, tus seres queridos, el entorno en el que te desarrollas y pues claramente de muerte y de vida. Decidí incluirlo en este episodio porque de alguna manera presenta formas de enfrentar el duelo y no necesariamente por perder a alguien de forma física, sino a lo mejor que la relación ya no es la misma o diferentes situaciones que se van presentando. Son 4 o 5 historias en este primer libro porque hay segunda y tercera parte. Y me gusta mucho la forma en que deja un mensaje y que luego une todo para cerrar como este ciclo de ideas de pues vive en el presente, ¿no? No siempre va a haber una cafetería a la que puedas ir y regresar a tu pasado. Me gusta mucho la historia, lo único que no terminó de hacerme clic fue la narración porque la sentí muy repetitiva. Creo que mi recomendación para leerlo es que no lo lean de corrido, pueden leer una historia y alternarlo con otros libros y después volver a este porque es bastante repetitivo en cuestión de reglas y cosas que pues si lo lees de corrido dices, ya me lo dijiste hace 2 páginas, no necesitas seguirlo insistiendo. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación. En mi siguiente les traigo un libro que la verdad en este sí lo recomiendo mucho al 100%, pero este sí trata algunos temas que pueden llegar a ser muy fuertes y pues les estoy hablando de Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Es un libro autobiográfico donde Piedad, la escritora, nos cuenta sobre el suicidio de su hijo. Todo esto para concientizar y quitar el tabú que tienen las enfermedades mentales. Es un libro súper cortito, pero súper duro de leer. La verdad, son 130 páginas en donde es demasiado duro de leer las palabras que utiliza, las palabras tan bellas que utiliza Piedad para explicarte cómo fue vivir con su hijo, cómo vivieron con la enfermedad de su hijo y cómo por cuestiones donde la mente es muy pequeña y no pueden aceptar que realmente las enfermedades mentales son algo muy importante que no se debe de pasar por alto, pierde a su hijo a él pues tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no?
Me encanta porque Piedad nunca victimizó a su hijo ni a su familia ni nada. Ella solamente cuenta la historia para pues alzar la voz y que más gente sepamos y seamos más empáticos en cuanto a este tema, que no sé si la palabra correcta sea flexibles, o al menos que tengamos una mejor actitud hacia eso y poder ver en qué se puede ayudar y qué se puede apoyar a otras personas, ¿no? Lo recomiendo mucho, ya se puede conseguir en México, ya está disponible en México nuevamente, lo pueden conseguir a través de plataformas o en librerías. Pero sí, Piedad muy bellamente te cuenta esta historia tan triste, pero no suaviza nada, o sea, son las cosas tal cual. Entonces lo recomiendo mucho, pero cuando ustedes también se encuentren como en un humor en donde no les vaya a afectar muchísimo, porque sí es muy triste. Creo que al final todo este tipo de libros tienes que tener un cierto tipo de estabilidad y no está de más que revisen como qué situaciones trata. Si no estamos siendo como tan detalladas y piensan que a ustedes les va a afectar, pues busquen un poquito más. Por último, yo voy a hablar, por último de esta partecita voy a hablar sobre un libro que no conocía y fue hasta que una prima me lo prestó, ya saben, este tipo de intercambio que suelo hacer de que te presto yo un libro, tú préstame otro. Y me llamó mucho la atención la portada, ni siquiera había visto bien de qué se trataba y es The Thing About Jellyfish. Es un libro muy middle grade porque pues se me hace ideal para visibilizar a que los niños o los pequeños también resienten las pérdidas, las muertes de sus seres queridos y pues que lleva un proceso, ¿no? Porque luego está este comentario de ya ni se va a acordar o no le expliquen bien o este tipo de cosas que piensan que es como a la ligera y al contrario creo que es donde más se debe de poner atención. Y el libro narra el caso de Susie, una chica de 12 años que se entera que su mejor amiga murió ahogada y pues a partir de ahí como que se replantea todo, su vida da un giro y creo que la forma en que se enfrenta a la noticia es muy particular, digamos a través de mantener la mente ocupada, de la creatividad, de la investigación, pero de todas formas tiene estos tintes de pues sí, tristeza, nostalgia, de comprender como el tema y el primer acercamiento a la muerte y tal. Entonces, yo creo que es un libro ideal para generar empatía y nostalgia. Y si quieren tratar este tema con personas más chicas, pues sería mi recomendación. Me parece que solo está en inglés, pero también sería una buena apuesta para empezar con el idioma porque pues está dirigido como en un lenguaje muy tranquilo como para niños de esta edad y pues sí. Padre, sí, siempre es bueno también tener como a la mano este tipo de libros para los niños, porque luego hay veces que me ha pasado en varios clubs de lectura que ponen de que oigan algún libro que se le pueda comprar a niños porque acaban de perder a tal cual. Entonces yo siempre recomiendo El bondadoso rey de Tonio Malpica, pero ese es un libro así, es infantil, ilustrado, es como para niños más chiquitos, pero se ve que tiene más sustancia, o sea, puede ser para un poquito más grandes, pero sí, siempre está bueno tenerlos a la mano. Acabo de buscar y sí está en español. El libro se llama Lo que sucedió con la medusa y está escrito por Ali Benjamin, una autora, creo que es estadounidense. Muy bien, y también, bueno, ya para mi última recomendación de esta parte, tengo El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Es una especie de diario del duelo donde la escritora nos platica su vida después de la partida del que fue su compañero de vida, cuando al mismo tiempo estaba ella lidiando con la enfermedad de su hija. Ella no muere. Yo pensé, la verdad, pensé que la hija también se iba a morir, pero no, solamente había fallecido el esposo. Y cómo ella iba pasando durante este shock, porque el esposo muere, esto no es spoiler porque viene literal en la portada, él muere de un paro cardíaco así fulminante. Entonces pues como que no se lo esperaban, no era como que él estaba realmente como viviendo una enfermedad o algo así, muere de manera repentina. Entonces nos platica cómo fue todo este shock, cómo ella pasó también igual del shock, de la aceptación, del duelo y demás.
pero nos platica y eso es lo que, híjole, a mí me partía el corazón. Y yo lo leía y se notaba una entereza de ella porque literal lo escribió un año después de la muerte de su esposo. Y era así como compartía pues todo con él y ya no poder hacerlo. O sea, como estar tan acostumbrada a esa dinámica que tenían porque literal vivían 24/7. O sea, ella platicaba que nada más durante un tiempo su esposo tuvo un trabajo en donde no estaba en casa, pero todo lo demás de su matrimonio estuvieron juntos en la misma casa, mismo espacio. O sea, compartían absolutamente todo, cualquier cosa que ella escribía, él lo leía, y cualquier cosa que él escribía, ella lo leía, pues cada espacio y todo que compartían y cosa que ahora pues tenía para ella un significado diferente, porque pues ahora él ya no estaba, o sea, ya no tenía él, ya no, ay, me da mucho sentimiento, pero ya no tenía ella a él más que su memoria, o sea, las cosas que habían quedado después de que él ya no estaba. Es súper emotivo, pero también creo que al mismo tiempo es muy sanador. O sea, este sí lo recomiendo como para gente que se acaba de perder a alguien que quiere mucho y que pasaron mucho tiempo juntos, porque sí, o sea, yo sí lo encontré muy sanador y, híjole, mucha gente decía de que, ay, o sea, en un club de lectura dijeron de que, ay, pero tenía un chorro de dinero, un chorro de posibilidades así, para lo de su hija y la enfermedad la enfermedad de su hija y de que cuando el esposo falleció y así. Pero pues a pesar de que ella podía tener mucha capacidad de dinero y todo esto y de posición, pues al final del día ella no podía regresar a su esposo. Su esposo había muerto y no había muerto, o sea, no había vuelta atrás, ¿no? Entonces creo que me gustaría cerrar diciendo que la muerte nos atañe, no importa, o sea, el dolor por la muerte y la pérdida nos atañe a todos, no importa cuánto dinero tengamos en nuestra cuenta de banco, cómo sea nuestra casa, cómo sean nuestros trabajos. Yo creo que nos atañe a todos y nos duele igual a todos dependiendo cómo fue la vida con esa persona que ya no está. Entonces yo lo recomiendo mucho, también se puede conseguir fácilmente, entonces pues ahí les dejo esa recomendación. Y pues no nos podíamos quedar nada más con 3 recomendaciones, así que decidimos añadir una extra, una mención honorífica de la que les vamos a hablar de forma un poquito más rápida y breve. En mi caso, súper rápido porque también ya lo hemos mencionado bastante, tanto Ale como yo, y es El jilguero de Donna Tartt. Es un libro que básicamente habla de cómo un niño se enfrenta a no solo la muerte de su madre, sino a la muerte de la vida que él conocía. Todo su entorno cambia, tiene que adaptarse a nuevas experiencias. Y aunque siento que no menciona nunca textualmente como el dolor que siente, lo ves reflejado en sus acciones y en lo que va ocurriendo a lo largo de toda la historia. Entonces, es mi autora favorita, uno de mis libros favoritos, habla de este tema, tenía que ir aquí. Y pues hablando de libros favoritos, yo obviamente no puedo dejar de pasar de recomendar uno de mi escritora favorita, que es Rosa Montero, y obviamente ya saben de qué les voy a hablar, y es de La ridícula idea de no volver a verte, libro artefacto, porque así le llama Rosa Montero, un libro artefacto en donde ella hace una narración paralela de la muerte de Pierre Curie, bueno, la pérdida de Marie Curie con su esposo Pierre Curie, que muere en un accidente, y cómo esta Rosa también nos platica la pérdida de su esposo, ya que muere en menos de 6 meses de cáncer. Entonces nos va platicando la historia tanto de Marie Curie, de su vida, cómo fue perder a Pierre, cómo fue la vida después de perder a Pierre, y lo hace en paralelo a su vida, o sea, la vida a la experiencia que tiene Rosa Montero con este tipo de pérdidas. Es buenísimo, yo lo recomiendo mucho, y sí lo recomiendo también para gente que sí ha perdido recientemente a alguien. Creo que también es muy sanador y nos puede hacer ver como de manera positiva muchas cosas, a pesar de que hay una pérdida y a pesar de que hay dolor. Creo que es algo que le rescato muchísimo a este libro, la forma positiva en cómo Rosa Montero le da el peso a la memoria. Entonces, pues sí, es muy bello, lo recomiendo mucho.
Y ahora sí vamos a platicarles de libros que no hemos leído, pero que tocan este tema y pues nos llaman la atención. El primero que tengo acá anotado es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Ale ya me lo había recomendado, recientemente lo recibí, he visto muy buenas opiniones y pues ya lo mencionaba Ale, habla sobre la muerte de un hijo, ¿no? Por eso el nombre del libro. En segundo lugar está Sigo aquí, de Maggie O'Farrell, que a mí me llamó la atención cuando lo vi por la portada. Tiene una portada muy bonita y ya después leyendo la sinopsis pues me lo anoté como que con mayor razón, porque son como compilaciones de casos de muerte de diferentes situaciones con tintes autobiográficos. La verdad es que le tengo mucho interés y muchas ganas a esta historia, más que ya leí un poquito sobre el estilo de la autora. Y por último, Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan, que habla de la muerte de la madre de la autora. Entonces pues es también autobiográfico y siento que este va a estar así como súper fuerte, no crean, o sea, está en mi lista de pendientes, pero me da un poco de miedito leerlo, me intimida. Está muy bueno, la verdad es que a pesar de que sí trata el tema de la muerte y de la pérdida, es súper crudo, pero Delphine la verdad te lo cuenta como chisme, o sea, como si estuvieras en un café con ella y te estuviera platicando así como que esta parte de su vida, pero sí es bueno, yo creo que sí te va a gustar, o sea, a lo mejor no lo vas a súper amar, pero creo que sí vas a estar inmersa en la lectura. Yo, en cuanto a los libros, yo nada más les traje dos y me gustaría empezar con Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo. Este es un libro que he estado viendo últimamente muchísimo en redes y en clubs de lectura. Es autobiográfico, donde la autora narra cómo de niña sufrió la pérdida de su padre. Aquí el otro día escuché que era muy similar a El olvido que seremos, de Héctor Faciolince, en cuanto a que por cuestiones políticas pues los dos escritores pierden a sus padres. Entonces me llama mucho la atención, me lo ha recomendado mucho, entonces veremos, ahí lo tengo súper anotado. Por último tengo Los niños del agua, de Iram Rubalcaba. Este libro lo conforman 7 crónicas, de ellas 4 hablan sobre situaciones de que de alguna forma tocan distintos aspectos de la muerte. Los niños del agua es como se traduce la palabra Mizuko. Los niños del agua, o Mizuko en japonés, significan para todos esos niños que eran súper anhelados y deseados, pero no lograron nacer. O sea, todos estos niños que se pierden durante el embarazo, también es parte de esta pérdida y un duelo que viven los padres dentro de este proceso. Entonces, dentro de este libro también se toca este tema y me llama mucho la atención. Pero si alguien lo ha visto, por favor, díganme. Y si me hacen el favor de comprarlo, porque no lo he podido encontrar en ninguna parte. En ninguna parte. Sé que es como de Editorial Tierra Adentro, de todo esto de las librerías de Fondo de Cultura Económica, pero he ido a varias ferias, he ido a varias librerías, está agotado, no lo tienen. Entonces, si alguien lo ve por ahí, pues servicio a la comunidad. Avísenme para ver si lo puedo comprar. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Les mandamos un abrazo si ustedes se encuentran en un proceso de duelo actualmente. Recuerden que pues pueden dejarnos sus comentarios en la caja del episodio en YouTube, ya sea recomendaciones o algunos comentarios sobre los libros que dijimos o mencionamos. Y pues sí, ahí les dejamos esto. Y si quieren platicar o compartirnos algo más profundo, pues háganlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cero Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Ale como Leer en Todas Partes y a mí como Aries en Libros, con _ intermedios, ambos usuarios. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.